Hoy, de la mano del bioquímico español Juan Carlos Izpisua, director del Laboratorio de Expresión Génica Cátedra Roger Guillemín en el Instituto Salk, vamos a conocer los pasos que se están dando para encontrar una solución al hecho que más riesgos conlleva para el ser humano, el envejecimiento. Les invitamos a acompañarnos en nuestras conversaciones en Salamanca. Por favor. Bueno, aquí estamos. Para mí es una satisfacción muy especial, muy especial. Me estaba preguntando... Para mí también. ¿Qué es lo último que te ha pasado por la cabeza, por esa cabeza privilegiada, en torno al universo de tu especialidad? ¿Qué es lo último que has pensado? Lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es mejorar la salud de las personas. Y eso es bueno, pero también últimamente me da por pensar que no todo lo que hacemos, si se utiliza de una manera inadecuada, puede ser bueno. Y déjame que te explique. Yo creo que estamos en un momento de la evolución de la historia de la humanidad, del ser humano, realmente clave. Porque podemos no solo ya leer nuestro ADN, nuestro códice de la vida, sino que podemos reescribirlo y podemos borrarlo, podemos añadir nuevas letras que pueden cambiar el devenir de nuestra especie, de muchas maneras, para lo bueno y para lo malo. Y eso es lo que últimamente me da más que pensar. Pero te da que pensar porque por los avances o porque también esos avances te inquietan en el sentido de que puedas dar algún paso más de lo que éticamente o moralmente te parezca oportuno. Es decir, hay la vieja expresión de la ciencia sin conciencia. Tú tienes en tus manos, vosotros tenéis en vuestras manos la posibilidad de que el ser humano haga como un punto y aparte en su evolución. Sin duda tiene enormes mejoras y grandes expectativas, pero también te inquieta la posibilidad de resultados que no sean del todo óptimos. Sí, eso es precisamente, y tú lo has expresado mucho mejor que yo, lo que quería decir, que todo lo que ha ocurrido en nuestro planeta desde que se inició la vida en este planeta hace más de 4,5 billones de años, se rige por dos reglas muy sencillas que formuló Darwin hace 150 años, que es la mutación al azar y la selección natural de esas mutaciones. Hoy en día, y gracias a la capacidad que tenemos en el mundo científico de reescribir el genoma, no tenemos que depender de Darwin, no tiene por qué ser al azar. Podríamos cambiar nuestro genoma para aumentar nuestras capacidades físicas o intelectuales, no solo ya para curar una enfermedad devastadora, sino para otro tipo de acciones que pueden resultar claves para el futuro del hombre en nuestro planeta. Y eso es lo que me preocupa, el que la sociedad todavía lo desconoce, el que la sociedad todavía no sabe que tenemos una herramienta muy poderosa que puede cambiar el ser humano. Y tenemos que ser capaces de explicarlo, y nuestros gobernantes tienen que empezar ya a pensar sobre ello, porque esto es para hoy. Vamos a ver, la bomba atómica fue el fruto de una magnífica investigación científica, pero luego tuvo un uso indeseable, por así decirlo. No sé si estaríamos hablando de algo parecido, es decir, de algo que, bien utilizado, es magnífico, pero que abre puertas que no sé si todas te resultan óptimas o algunas muy inquietantes. Es decir, estos avances científicos en los que estás trabajando serán para una minoría que pueda pagarlos, por ejemplo,
¿Serán para el mundo occidental y nada más? Es decir, ¿habrá gente que pueda recambiar su código y estar en otro estadio biológico que el común de los mortales? Como todo avance, siempre que ocurre al principio, no es igual para todos y hay desigualdades. Y en general a favor de las clases más adineradas, de unos estatus sociales, mientras que los demás tardan más tiempo en beneficiarse de esos avances. Y eso creo que es connatural al avance y no lo podremos evitar. Pero en este caso ese avance puede ser tan grande que las desigualdades podrían incluso llegar a ser tan importantes que podríamos crear dos tipos de personas en nuestro planeta. O sea, lo que hizo la evolución, que fue en caminos Millones distintos, y millones de años. y había homínidos distintos, por vía natural, algunos desaparecieron ya, pues podría reabrirse, pero por la acción del propio ser humano. Sí. ¿Qué es? Vamos a hablar de ventajas, dejémonos de inquietudes. Sí. Vamos a hablar de ventajas. Es decir, ¿qué ofrece la investigación genética en la que andas trabajando cotidianamente? ¿Qué puede resolvernos? Muchas cosas. Todos sabemos que cuando envejecemos perdemos células que dejan de funcionar por accidentes, mutaciones que recibimos de nuestros padres, mutaciones debido a nuestra relación con el medio ambiente. Y hasta ahora muy poco podíamos hacer, simplemente sentarnos y decir qué mala suerte hemos tenido. Lo sabíamos, pero ¿y ahora? Ahora podemos cambiar a voluntad nuestro genoma e incluso nuestro epigenoma. El epigenoma, como sabes, viene del griego, por encima del genoma, y que básicamente es cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Pequeños cambios en nuestro epigenoma o incluso en el genoma podría hacer desaparecer las más de 10.000 enfermedades monogénicas que afectan hoy a la humanidad e incluso enfermedades... Espérate, estas que me has dicho, ¿cómo se hacen desaparecer? Es decir, ¿cómo lo conseguiréis? ¿Cuando nace la gente? ¿A partir de una edad? ¿Antes de nacer? Podemos hacerlo antes, sería prevenir la aparición de la enfermedad. Enfermedades mitocondriales de una pequeña estructura dentro de la célula. La mitocondria se requiere para energía. Niños que nacen... ¿En qué momento? ¿Cuando quedan embarazada una mujer? Podríamos hacerlo incluso antes de que quede embarazada, mediante la edición génica de los gametos, el femenino, el masculino. En embarazos in vitro. Embarazos in vitro. Se podría hacer inmediatamente después, durante ya el desarrollo embrionario. Pensemos, por ejemplo, en el síndrome de Down, que es una copia extra de un cromosoma, el cromosoma 21. Disponemos ya de tecnologías en cualquier hospital muy precisas para diagnosticar si un niño va a desarrollar síndrome de Down durante el embarazo. Esta es una línea de trabajo, por ejemplo, en la que estamos enfocando nuestra atención, es decir, que el niño nazca sin el síndrome de Down, independientemente que durante el embarazo se detectó esa posibilidad. Y finalmente, hacerlo en el estadio adulto, una vez que la enfermedad está presente. Ahí es un poquitín más difícil porque tenemos que corregir más células. Cuanto antes lo hagamos, menos células tenemos que corregir. ¿Respecto a qué enfermedades? En la edad... ¿Hablamos del cáncer? Podríamos hablar del cáncer, de enfermedades del corazón, de enfermedades del hígado. Pero yo creo que todos, cuando envejecemos, el mayor miedo que tenemos es perder nuestra cabeza y perder nuestra movilidad. Enfermedades del aparato locomotor y enfermedades neurodegenerativas, quizás debido al aumento en la extensión de nuestras vidas, son más prevalentes. Y en cualquier caso, el envejecimiento es el mayor factor de riesgo de cualquier enfermedad, porque cuando empezamos a tener 45 o 50 años,
vemos una estadística escalofriante. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, realmente empiezan a subir con una frecuencia desmesurada. El problema principal de cualquier enfermedad es la vejez. Pero hay gente muy joven que tiene cáncer. Así es. Existen mutaciones que nos transmiten nuestros padres y que causan cáncer en un estadio muy temprano de nuestras vidas. Pero en general es a partir de una cierta edad cuando el proceso homeostático de regulación de nuestras células se desregula y da lugar a cáncer y muchas otras enfermedades. Por lo tanto, me estás diciendo que dentro de nada vamos a envejecer mucho mejor. Dentro de nada vamos a entender mejor cuál es el proceso del envejecimiento. No me venga con esto de entender el proceso, sino cómo podemos envejecer menos. O sea, vamos a ver, la investigación irá en la dirección de que vivamos mejor los años que vivamos, o sea, que lleguemos a 80 años de una forma prácticamente pletórica, 80, 90, 95, o buscar la longevidad. Es decir, ¿qué crea más, qué frontera es más interesante para ustedes? Me ha hecho dos preguntas. Sí. ¿Cómo? Lo que podemos hacer es sustituir aquella célula que se pierde. Es como el coche, comprarnos otro coche nuevo o cambiar las piezas dentro del coche, modificar nuestros genes. El crear células nuevas en el laboratorio se está haciendo. Desafortunadamente, el investigador no es capaz de imitar a la naturaleza. Y en el laboratorio, en la placa Petri, aunque conseguimos cardiomiocitos, neuronas, no son iguales que las que crea el embrión. Es por ello que estamos usando tecnologías un poco alternativas y que soy consciente de que crean problemas éticos, como es la creación de células dentro de un animal. Ya no es el investigador el que educa esas células en el laboratorio a que se conviertan en un hígado para su trasplante, en un corazón para su trasplante, sino es introducir células humanas dentro de un animal, porque el animal lo hace muy bien todos los días y genera un embrión perfecto. Es el animal el que educa a esas células. La formación de quimeras entre seres humanos y animales. Entiendo que esto puede despertar... ¿Animales creando órganos para seres humanos? Eso es. El animal es el huésped donde se crea el órgano humano. ¿Qué animales? En principio, los experimentos los empezamos entre rata y ratón para ver la prueba de concepto. Tenemos ya en el laboratorio esa quimera viviendo y comprobando que se pueden formar corazones, hígados, páncreas, que cuando se ponen en un animal enfermo funcionan y recuperan la función. El siguiente paso es introducir esas células en animales como el cerdo. El cerdo tiene un tamaño de órganos y una fisiología parecida al ser humano. En ese momento es donde estamos ahora mismo, tratar de crear células, tejidos y órganos que hoy día, cada 30 segundos, muere una persona que podría salvarse si encontráramos una fuente de células para su trasplante. Y a pesar de la generosidad de los españoles, a pesar de la labor tan extraordinaria que hace la Organización Nacional de Trasplantes, todavía la demanda es mayor que la oferta. La posibilidad de generar un órgano, un coche nuevo, esa es una manera de hacerlo. Es que la metáfora del coche es sensacional, porque claro, los coches clásicos, lo que se hace para que sigan funcionando es cambiar partes del motor o de la carrocería y siguen funcionando. Es decir, todos los vehículos clásicos con matrícula histórica han hecho exactamente esto que usted nos está diciendo. Cambiar las piezas defectuosas por otras nuevas. Esa es precisamente la segunda parte, el tratar de cambiar nuestros genes, tratar de arreglar aquellos que están rotos, aquellos genes que nuestros padres nos lo dan ya rotos
o que los rompemos nosotros por la manera que interaccionamos con el medio ambiente, tratar de arreglarlos y conseguir que enfermedades como, por ejemplo, la distrofia muscular, muchísimas enfermedades relacionadas con la visión, enfermedades cardiovasculares. Paremos en la visión. Sí. Es decir, se podrán, yo sé que la pregunta es muy naif quizá, ¿podrán curarse algunas cegueras? Totalmente. Hace tan solo unos meses, por primera vez, la primera prueba de concepto la hemos demostrado en una rata ciega, cambiando un gen roto dentro de su genoma. Y de hecho estamos ya en los primeros ensayos preclínicos con una enfermedad de la visión, la retinitis pigmentosa, en la cual poquito a poco empezamos a perder nuestra capacidad visual hasta que la visión es totalmente nula. Estoy totalmente convencido, soy optimista por naturaleza, pero en este caso debido a los hechos que están delante de nosotros. Podemos cambiar cualquier base de nuestro genoma, cualquier letra, y arreglar cualquier gen roto. Por lo tanto, cambiar el destino. Es decir, dicen que la historia es casualidad y causalidad, ¿verdad? Pues que la casualidad cada vez sea menos. Como mínimo en la biología, en la política no sé si sean ustedes capaces de cambiar la concepción de la gente. No me extraña que usted duerma 3 o 4 horas tan solo. No me extraña. Es decir, si usted se encuentra en estas investigaciones, en estas tesituras, en este universo, claro, dice usted, el día me resulta corto, necesito todas las horas. Así es, ese es el problema que tengo. Me gustaría tener más tiempo. No sé si eso lo podemos reprogramar en nuestros genes. Óigame, hay investigaciones que resultan inquietantes. Es decir, ustedes han comprobado que los ratones, un respeto por los ratones, porque yo no sé cómo un ratón queda ciego, no lo sé, y que luego vuelve a ver. Los ratones tienen el mismo problema que nosotros, nacen con errores en su genoma o debido a la interacción con el medio ambiente rompen sus genes, lo mismo que nosotros. Pero, por ejemplo, claro, todo esto tiene algo de el mito de Prometeo, de Mary Shelley y yo qué sé, la sangre, por ejemplo. Ustedes han comprobado que la sangre de un ratón joven hace que un ratón viejo rejuvenezca. Así es. Así es, pero en realidad aquí sí que estamos en una de esas puertas que no sabemos si abrir o no abrir. Ese es el problema. Enfermedades de envejecimiento acelerado, progerias, niños que viven no más de 12 años. Su envejecimiento es tan acelerado que mueren de una enfermedad de viejos, una enfermedad cardiovascular, pero en tan solo 12 años. Podemos alterar su genoma, y eso lo hemos demostrado en animales de experimentación, de manera que vivan normalmente. Eso, en principio, no debería conllevar ninguna disquisición ética. Ninguna. Pero lo que me está diciendo es una persona mayor, con 80, 90 años, que quiera sangre de alguien joven. Y quiere reprogramar su sangre o quiere reprogramar su genoma para vivir más tiempo. Ahí es donde volvemos al inicio de la conversación. ¿Por qué, para qué y quién tiene derecho a ese tratamiento? ¿Y la sangre de quién? ¿De dónde viene esa sangre? Son los problemas que realmente nuestra sociedad debe empezar a considerar, y todos conjuntamente, de la misma manera que me hablaba de la energía nuclear. Todavía estamos aquí como especie, hemos sabido regularnos de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que se debería poner en un mismo plano. Creo que es incluso mucho más potente que la energía nuclear. La capacidad de reprogramar nuestro genoma, y nuestra sociedad, nuestros gobiernos
Todos, y los científicos y los comunicadores en particular, debemos saber educar a las personas que este es un momento clave para la historia de la humanidad. Usted está en Estados Unidos investigando con muchos medios, pero es una paradoja. Hay medios para la investigación, pero en cambio la sanidad americana, la sanidad pública americana, el acceso de los ciudadanos americanos a la sanidad pública está infinitamente por debajo de los ciudadanos españoles, europeos, franceses. Es paradójico, de algún modo. Usted tiene muchos más medios en Estados Unidos para investigar que en nuestro país. En cambio, la sanidad pública de nuestro país ofrece servicios infinitamente mejores para el común de los ciudadanos de este país. Qué paradoja. Yo pienso lo mismo. A veces, cuando vengo a España y escucho las quejas de los españoles hacia nuestro sistema sanitario, me asombro. En cambio, me asombro también la poca capacidad de entender o de desentenderse de la ciencia básica, porque la curación empieza por la ciencia básica. Es una paradoja. Así es. Precisamente ayer se recogieron 40.000 firmas de gente que trabaja en el CSIC, en centros de investigación españoles, para decir, oiga, a los principales partidos políticos, gobierne quien gobierne, no bajen ustedes el presupuesto, y piden más presupuesto, naturalmente, pero que la investigación científica no sea variable en función de quién gobierna. Hay una paradoja que comentábamos ayer, que es China. China, que es una dictadura en algunas, podríamos decir blanda en algunos aspectos, durísima en otros, pero es un paraíso del capitalismo, es decir, tiene una ventaja respecto a las democracias occidentales, y es que lo que se hace no lo deshace el gobierno siguiente. En Estados Unidos, Trump está deshaciendo muchas políticas de lo que hizo Obama. Esto, los chinos mantienen una línea constante, y en el ambiente científico increíble. Son muy serios. Con que nuestros gobernantes se dieran una vuelta un día de estos por China y vieran el interés genuino con que el gobierno chino está atrayendo de vuelta a todos los talentos chinos que una vez se formaron en Estados Unidos, y cómo está cambiando el panorama científico en China, seguro que ayudaría mucho. Estamos en un momento muy delicado en la investigación en nuestro país. Los últimos años han sido realmente muy negativos, y en el momento en que estamos hablando que precisamente podemos cambiar nuestro genoma y nuestro futuro, es necesario que los gobiernos, que las personas que nos administran en España se paren un minuto a escucharnos y pensar lo importante que puede ser para España, para la salud de los españoles, ya sabe usted dedicar un poco más de dinero a la investigación. Pasa que también es tradicional en España que inventen ellos. Es decir, si tal es el nivel de la investigación en China y en Estados Unidos, es decir, ¿qué puede conseguirse con un presupuesto a la española? ¿Merece la pena la inversión? Eso es política científica. Uno podría pensar, en lugar de dar dinero para todos, hacer una elección de en qué aspectos España podría dedicarse por sus características intrínsecas. Es ya un poco más de política científica, pero se necesita un mínimo, una masa crítica de investigación para que realmente podamos ni tan siquiera empezar a hablar con los chinos o con los americanos. Porque las individualidades, porque los individuos científicos existen, algunos trabajando en Estados Unidos, pero la tradición de la ciencia española tiene grandes individualidades y personajes que están en la historia. Son excepcionales, sí. Pero la excepcionalidad también surge de una masa crítica. De una masa crítica. Óigame, no me cansaría nunca de hablar.
me resulta muy inquietante y apasionante escucharle. Tiene usted una mirada a través de la cual se vislumbra algo del futuro, algo de la certidumbre de que las cosas mejorarán en el panorama científico. Le agradezco mucho su trabajo. El trabajo de alguien que en principio no lo tenía bien. Usted nace en una familia, digamos, muy humilde. Usted tiene que abandonar los estudios cuando es pequeñito y dedicarse a currar, diríamos, a la desesperada para conseguir dinero para su familia. Y usted es un hombre de una enorme capacidad, tesón, de conseguir becas y de situarse en el panorama científico internacional. Por lo tanto, yo le felicito por todos estos motivos. Y le agradezco que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.